Buenos días, mis queridos amigos. Hoy empezamos desde la carretera Panamericana y Claudia Lars queda por ahí atrás. Estoy realmente emocionado de todas las vivencias que estoy teniendo en este bendito país. La verdad que lo estoy pasando de maravilla. Pero hoy vamos a empezar el video desayunando en un sitio que se llama Los Tres Cerditos. Antes de empezar con el video, hay que desayunar, mis amigos, aquí. Los Tres Cerditos. Bueno, aquí nos hemos sentado, el local por dentro está espectacular. Hola, buenas, gracias. Gracias. De verdad, desde que entramos, cuando te abren la puerta, porque te abren la puerta, es toda una sonrisa, una alegría. La gente aquí que atiende, todos los chicos, todo. Lo primero que hacen es el cafecito, te traen un cafecito. Así empieza, así con esas ganas. Esto, cada vez que salí a desayunar acá, a comer, es hermoso, porque es buen trato. Música española de fondo. No puedo hablar más porque igual me lo cortan. Vamos a ver los precios de lo que tenemos por acá. ¿Qué es lo que vas a comer? Esto, el loroco. Esto es lo que quiero yo. Y acá lo venden, huevos con loroco, 5.50, huevos revueltos con loroco acompañados de queso, plátano y frijoles. ¿Y esto viene acompañado con café o con bebida o no? No lo sé. ¿Cómo no con café? Ya con café. Ya está. Ahí están los precios para que tengan idea. ¿Cómo es el tema? Aquí esto, puedo tomar lo que quiera. Sí, lo que tú quieras de café. Muy bien. Todos los establecimientos lo tienen, ¿verdad? Pero... Ajá. Esto, Loroc. Muchísimas gracias. Hasta luego. Mira, me trae más café, por favor. Y esto es un zumito de un jugo de papaya que nos dieron como cortesía de la casa. Está muy rico, ¿eh? Aquí está. Desayuno con loroco, como me gusta a mí. Y esto, la banana, infaltable en todos los platos. Los frijoles, infaltable, siempre. Es un acompañamiento que no puede faltar. No puedo hablar mucho más porque tenemos la música muy alta, una costumbre en todos los bares y restaurantes de acá. La música está muy alta, tenemos que gritar. Mira, estaba probando el queso este, me da la sensación que se parece mucho al queso mozzarella. Después aquí todo el tema del loroco, esto viene con quesito que queda riquísimo, está buenísimo. Y esta hoja que hay aquí abajo es la hoja, como le llaman de acá, del guineo, que es la banana, ¿no? Es la banana y da una linda presentación, ¿ves? Te da un lindo plato, bien presentado. Hemos terminado de desayunar, pero quería mostrarles antes de irme lo que es esta parte de atrás del restaurante, de Los Tres Cerditos. Aquí todo es para eventos sociales. Precioso, ¿eh? ¿Cómo está? Qué lindo. Qué buen ambiente que se vive acá. Adentro no puedo grabar mucho porque el sonido de la música es muy alto y es algo que encontré en todos los restaurantes y bares de por aquí, que tienen la música a todo lo que da. Hay que andar a los gritos. Está linda la música porque todo lo que ponen es música española, música argentina, música toda de Hispanoamérica. Está divertido, un ambientazo ahí. Así que nada, hemos terminado de desayunar, así que seguimos, vámonos. No sé si se habrán dado cuenta de que el parque automotriz o automotor son 4x4. Vehículos grandes, todos grandes. Hay algún coche estilo europeo, pero muy poquitos. La mayoría son todos coches grandes. Ahora estamos aquí en este centro comercial. Se ve impresionante, ¿eh? Muy bonito todo. Precioso. Nada más, vamos a dar una vueltita por aquí a ver qué encontramos. Colchones, almohadas, 11.99. Todas las banderitas ahí del Salvador, con sus santos. Librería Católica, San Pablo. Esto es algo curioso que no se encuentra en ninguna parte, ¿eh? Ojo al dato, eso no lo ves en ninguna parte por aquí donde vivo yo. ¡Wow! Mira qué bonito. Oiga, lujo, impresionante. Mis amigos, estoy leyendo aquí en Google, me ha llevado la sorpresa que lo que ven ahí ustedes era una casa. Y pone aquí La Casona Galería. La Casona es una obra arquitectónica de El Salvador construida en la década de 1950 como propiedad privada. En los años 60 y 70 se convirtió en sede de la Organización de Estados Centroamericanos
Odeca, siendo el primer lugar en Centroamérica en la que se reunían todos los mandatarios para concertar planes sobre la Unión Centroamericana. Mira qué curiosidad, quiere decir que antes aquí había una casa y a partir de esa casa se construyó este centro comercial. Como lo han visto, coches chinos también hay en El Salvador, el Geely. Los amigos de Uruguay sabrán reconocerlo porque hay muchos. Chao, chao. Qué bonito se ve todo. Y aquí que tenemos Espacio Cultural La Casona. Y aquí estamos en La Casona. Así que esta era la casa inicial. Sí, estos son emprendedores que acá se les permite tener una vitrina de sus productos, de sus artesanías. Por ejemplo, aquí tenemos todos estos brazaletes hechos por artesanos o artesanas salvadoreñas. Y acá también vas a encontrar no solamente brazaletes, vas a encontrar también aritos. Estos, de igual manera, son emprendimientos de salvadoreños que les han dado este espacio. Desconozco si les cobran o no. Lo único que te puedo decir que dentro de este centro comercial tener un local es prestigio, es tener un buen récord, una buena imagen de que tu producto esté acá. Dollar City. Esta es la parte más nueva, ¿no? ¿Cómo se llama? Millennium Plaza, ¿verdad? Y lo novedoso que está interconectado por un enorme puente peatonal que interconecta ambos edificios. Y los dos son propiedad del mismo grupo. Aquí puedes ver, mira, allá este es el Paseo General Escalón, la columna vertebral de San Salvador, la capital. Si tú llegas al final, llegamos a Redondel Masferrer. Y si nos vamos, esto sería el poniente. Hoy vamos hacia el oriente, que sería para acá. Que sería hacia el Divino Salvador del Mundo, donde estuviste ayer, de las marchas, ¿ok? Sí. De aquí para allá es el oriente, o sea, y en dirección hacia el oriente. Y el edificio al que vamos a entrar es el más moderno que hay actualmente hoy por hoy en El Salvador. Mira, la entrada ya de la parte nueva encontramos esto, tras las huellas de Jesús en Tierra Santa. El Salvador es un país muy devoto, se nota. Hay muchas iglesias por todos lados. Me preguntaba yo si existía algún asador argentino. Tenemos el Sol Argentino, Salchi Pepería, Taqueo. Una pregunta, ¿aquí son argentinos los que atienden? No, caballero, el dueño era argentino. El dueño es argentino y los empleados salvadoreños. Salvadoreño, sí. Ah, porque la primera vez que veo un restaurante argentino aquí en El Salvador. Sí. Bueno, saludos, muchas gracias. Hasta luego, adiós, gracias. ¿Ves? Ahí está para los amigos argentinos. Aquí tienen un negocio, un dueño argentino, empleados salvadoreños. Muy bien, amigos, hemos salido del centro comercial y ahora he visto aquí unos lindos edificios y le he pedido al amigo Jason que me llevara hasta ahí para mostrarles dónde están los edificios, así que digamos, lujosos de la capital de El Salvador. Así que vamos por esta calle de aquí. Final Paseo General Escalón. Cada nivel consta de 4 apartamentos. Y cada uno valía en aquel entonces $250,000. O sea que estamos hablando de que ¿Esa calle de ahí no se puede entrar o es? No, eso ya no podemos entrar porque eso es lo que yo te estoy diciendo. Acá los ricos se protegen tanto que no tenés acceso a esos lugares. Pero pedazo de edificio. Qué linda, mira esas terrazas de ahí. Cada nivel representa, hace unos 5 años, representaba $1 millón en construcción. Cada nivel. Imagínate. Y los alquileres, el precio de estos alquileres andan entre $3,500 a $5,000, pero ya amueblados. Condominio. Sí, condominios residenciales. Mira. Aquí hay más. Algunos de ellos se están transformando en Airbnb. Entonces, claro, son inversiones, pienso yo, de muchos
salvadoreños que viven en el exterior, que compren, invierten en el país para después alquilarlo, ¿no? Me imagino que será así. Sí, mira, acá estamos al tope del Paseo General Escalón. Inclusive, muchos no conocen de esta área. Muchos no conocen de esta área, que este es el final del Paseo General Escalón. Pero aquí vas a encontrar algunas residencias de la clase media. Estas son las residencias de la clase media, mira. Déjame, podemos aparcar aquí, así bajamos y grabo un poquito. Me gustaría caminar aquí a ver qué se ve. Se vende sin intermediarios. Aquí está el final de la calle, ¿no? Escalón. Y ahí ven todos estos edificios residenciales que deberían tener unas vistas espectaculares, ¿no? Se ve clarísimamente allá todo el valle. Pues nada, seguimos. Ven, miren las vistas que tendrías si vivieras ahí arriba. Aquí estamos arriba del todo casi. Estamos técnicamente en las faldas del volcán. Qué lindas entradas que tiene el edificio, el parking. Lindo, ¿eh? Esta es una de las tantas zonas, porque hay otras más. ¿Y querés ir a conocer por dónde vive Bukele? ¿Te interesaría? A mí me interesa no solo ver dónde vive, sino hablar con él. ¿Usted cómo puede hacer para contactar con él? Pues yo no tengo las influencias. Usted sí las tiene. Bueno, a ver, ahí hay un mástil enorme que debería estar la bandera, ¿no? Sí, supongo yo. Lamentablemente eso ha sido un fracaso de los últimos alcaldes. Tanto el actual y el anterior han fracasado con la bandera. ¿Sabes cuánto tiempo ha durado? ¿Cuánto? Días. Y se rompen pedazos. Porque resulta... el viento y la lluvia la termina No. de... ¿O no? Resulta de que el viento precisamente en ese lugar es bien fuerte. Y la confección la han hecho mal, que se rompe. O sea, son pocos los que han logrado tener imágenes de la bandera ondeando. Querían hacer como la bandera de México. ¿Sabes cuánto gastaron por esa bandera que duró? ¿Cuánto? $35,000. Uf, buen gasto. Buen gasto para que durara como 2 semanas. Bueno, ya está. Que la ponga un poquito más chica, aunque sea. Sí, pero que le hubieran puesto, aunque sea una de $1, le hubieran puesto allá arriba. Que la comprásela a los chinos. Sí, y te aseguro que aunque sea esa, por lo menos hubiera servido para el Día de la Independencia. Vamos a bajarnos y vamos a comprar uno. Vamos a bajarnos. Bueno, Sí. vamos a bajarnos. Ahora vamos. Vamos a bajarnos. Bueno, aquí estamos en la carretera hacia Surf City y hemos bajado a comprar algo aquí con el amigo. Hoy te voy a presentar una exquisitez. Esto nuestros compatriotas salvadoreños lo añoran todos los años cada vez que se acerca el mes de agosto. Y se trata de la anona. Esta que estás viendo acá, La nona. anona. Anona. Sí. Este fruto solo se da en cierta época del año una vez. Hay blancas y rosadas. Cuando una anona está en su mejor punto, tiene que rajarse. Debido al alto contenido de azúcar, ella explota, pero es el momento que ella decide rajarse, en ese momento la puedes cortar, mientras no. Y aquí tenemos a unos emprendedores que venden en la calle anonas. ¿Y ahora qué precio las tienen? Hay de 5 5 por 10, por 10. 3 por 10, 3 por 10. 3 por 10. Ya subió de precio, ¿verdad? Sí, porque ella es la última. Exactamente, eso les quería decir. La nona tiene 3 precios. Cuando va comenzando una nona así como esta, puede llegar a costar hasta $5. Pero cuando está en su plena temporada, puede llegar a costar $1 o 2 por $1. Pero ahorita que ya es tiempo que vamos saliendo, entonces estamos hablando que la nona ya está encareciéndose por la escasa que está. Así que ahora yo también voy a grabar un videito porque me interesa grabar la última temporada, ya los últimos días de temporada de la nona. Así que
quiere hacerle unas preguntas porque también acá, mira, hay el famoso jocote. ¿Cómo se llama? Jopote. Jocote corona y níspero. A los nísperos Este es los el conozco, jocote corona, el níspero. Y tenemos acá otra fruta, ¿Cómo se llama? suncuya. Sucuya. Sí, ella se llama suncuya. Esto es todo nuevo para Sí, mí. sí, pero esta es una fruta que cuesta para hallarla. Ajá. Sí. Y cada unidad vale $10. Cuestan caros, Sí, ¿eh? sí, porque es No una son fruta... fáciles de conseguir, Sí, ¿no? estas no son fáciles de conseguir. Son más, que cuesta más porque no en cualquier lado va a hallar un árbol que le va a dar esta fruta. Claro. Acá nuestro amigo Bueno, Alejandro a ver. está haciendo- A ver, este Dime, Alejandro. señor. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a Va, probar mira. una, aunque sea o no? Fíjate que, pues, esa es la idea, porque imagínate, solo grabarle video y no comprarle. como que Eso, es no, justo, ¿verdad? no, me parece que no. Vamos a comer y a probarla, dale. Lo que la gente le llama más la rosada. A ver, ¿cómo se come esto? Va, mira, esto es bien A ver, sencillo. a ver. Vamos a ver si el chico acá, ayúdame chico, vamos a tomar video. Lo vamos a ocupar de camarógrafo hoy. Vaya, vete para acá a este lado. Acá, quiero ver. Vamos, la blanca, ¿cuál es? Esta. Va, mira. Mira qué fácil se hace. Mira. Ah, ya sentí el poder. Mira. Voy a dejarlo acá. Y mira. A ver, vamos a probarlo, vamos. Tiene semilla. Esto tiene una semilla. Mira. Esta semilla no la como. Está buena, bien dulzona, ¿eh? ¿A qué fruta le sentís parecido? Buah, no sabría decirte. ¿A qué se parece? No sé qué decirte, déjame seguir comiendo. Muy buena, ¿eh? Bien dulce esto. Bueno, ¿qué? ¿De dónde eres tú? ¿Dónde vives? Yo vivo en la calle para abajo. ¿De ahí para abajo? Un pueblito de ¿Le abajo. quieres mandar un saludo a alguien? Mi papá que está en Estados Unidos. ¿Así? ¿En qué parte? Nueva York. ¿En Nueva York? Sí. Vale, aquí Le voy está a tu sacar. hijo. ¿Cómo se llama tu padre? Melvin Giovanni. Aquí está tu hijo. Y aquí está tu señora aquí vendiendo. Todo bien. Se porta muy bien tu hijo. Saludos. Igualmente. Bueno, vamos a entrar a un sitio que me hace recordar a una parte de España, las Islas Canarias, que es el nombre que tiene esta urbanización en la parte de Surf City. Y así se ve desde esta urbanización Canarias el océano Pacífico. Yo solamente una vez puse mis pies en el océano Pacífico, que fue cuando estuve por Los Ángeles. Pero mira las vistas desde aquí. Qué lindo que se ve todo. Hermoso, ¿eh? Pues nada, vamos a seguir mostrando a ver si podemos llegar hasta la playa y grabarles ahí. Miren ustedes cómo va creciendo, van construyendo los chalets. Preciosas vistas deben tener de ahí. Lindo lugar este, para construir un lindo chalet. Bueno, mis amigos, he visto un cartel que se vende terreno. Vamos a llamar y averiguar por curiosidad nada más. A ver qué es lo que piden por un terreno con vistas al mar. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Sí, Dígame. le llamo por un terreno que tiene a la venta en la urbanización Canarias y quería saber cuánto pide por él. Fíjese que yo lo vendí, pero la negociación solo hemos hecho, digamos, un trato que me dieron $3,000 para amarrar, ¿verdad? Pero el pago lo van a hacer el 3 de noviembre. Si no lo hacen, pues iba a estar el terreno siempre. Y por curiosidad, ¿cuánto pedía por él? Yo estaba pidiendo lo último, 142,000. 142.000. ¿Y el metraje más o menos cuánto era? Son casi 500 varas cuadradas con la mejor vista de ahí, del lugar. Sí, porque estamos parados frente al cartel y se ve bien que tiene unas vistas espectaculares. Bueno, pues nada, mucha suerte entonces que salga el negocio. Bueno, muchas gracias. Gracias por Que la tenga buen atención. día. Igualmente, adiós. Gracias a Adiós. usted, buen día. Adiós. No sé qué les parecerá a ustedes
140.000 dólares. ¿Barato o caro? Ya me lo dejarán saber. Así que seguimos hasta Surf City. Vámonos. Miren todos los comercios que hay a la vera de la carretera. Yo no sé ustedes qué es lo que piensan, pero yo lo veo un poco peligroso, ¿no? Porque realmente no hay zona donde... Hay sí, para aparcar, pero como un coche haga una mala maniobra, se desvíe, puede pasar una desgracia, ¿eh? Pero yo supongo que esto estará permitido por el ayuntamiento o como le llamen aquí. Mis queridos amigos, hemos llegado a Surf City. Si hacía calor donde estaba parando, aquí no es que haga calor. Es más, debe haber un grado, existir otro grado más para el calor que hace en esta zona, ¿eh? No creía que fuera a hacer tanto calor al lado de la playa, pero hay una leve brisa que te deja respirar un poquito. Aquí está el parque de atracciones. Vamos a mostrar la playa. Veo un tremendo oleaje ahí. Mira. Sunset Park. Yo dije Surf City. Sunset Park es. Pega fuerte el oleaje. Aquí no dejan pasar a la gente, por lo visto. Vamos a ir para allá, a ver qué encontramos. Mira cómo pega el océano, pega fuerte aquí, buen oleaje. Lo bueno que tienen aquí son baños, porque si estás en un apuro, así no tienes que entrar en un restaurante. A ver aquí que están tocando, a ver. Espero que no me lo corten el video por esto. Ahí. Qué bueno. Qué buen ambiente que hay por acá. Acajutla, mariscos a lo salvadoreño. Tiene un buen local aquí armado, aquí frente a la playa. Mira. Todo piedra y piedra enorme, ¿eh? ¿Ves? Ahí le van cantando, ahí a las mesas. Mira, ahí tienen ahí como un barcito. Aquí bocinazo limpio, ¿eh? ¿Has visto? Vamos a bajar un poquito a grabar aquí en la calle. Aquí hay mucho comercio por el camino. Aquí tiene para cruzar la calle, ¿ves? O esta pasarela. La Libertad, San Salvador, Zaragoza, Santa Tecla. Me gustan los buses. Surf City, El Salvador. Bueno, sigue para allá. Yo me voy a quedar por aquí. Tengo que ir a buscar y no perderme porque hemos quedado en un sitio. No me quiero perder. Muy bien, ¿con qué me vas a invitar? Porque, mis queridos amigos, no es que haga calor aquí. Ya que, creo que es la cuarta vez que lo digo. Déjate de quejar, ¿a qué vienes aquí a quejarte nada más? Pues es caluroso, sí, caluroso. Entonces aquí me ha invitado el amigo Jason. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se toma Minuta. esto? Una minuta, le dicen. O granizada le llaman en otro lugar. Un granizado. Vale, ya. Agárralo eso, no hay problema. Permíteme, aquí te voy a picar ahí para que quede mejor. ¿Y un granizado de qué? ¿Me has De pedido? limón, tajín y el Weister. No lleva chile. ¿A qué te sabe?
Pensé que era algo dulce, pero no, no es dulce. No, no es dulce. No. Pero oye, la voy a- Esto le va a gustar a mi mujer porque quizás se parezca a un gazpacho. ¿Qué tiene? ¿Tomate? Sí, pues no sé, yo creo que no tiene. Tomate no tiene, ¿verdad? Esto no lleva tomate, ¿verdad? Es tajín. Es un polvo mexicano que se ha hecho bien Pero es popular. una salsa agridulce. A ver, una salsa de dulce, ¿no? ¿Qué es lo que lleva? Le lleva limón, le lleva chilito, salita, salsa negra, tajín, alguaque, chile, consomé de pollo. Esa ya Ya, ya me está inventando. No, Ahí me- pero si usted quiere se le pone consomé de camarón y de pollo. Ahí como lo quiere el cliente. Si usted es patojo, se le pone consomé de pollo. Venga, ¿usted va a probar o no? Sí, muñeco, te doy. Hoy dale un sorbetazo así, ¿ves? Ahí está. Una granizada. A dólar, Ratán. Esto tiene que ir suave. No es una gaseosa vida dulce. Despacito. Con este calor cae bien aceptado, ¿no? ¿A que sí? No hace mucho calor. ¿Qué habrá ahora? ¿40 grados? Por lo menos. Porque 34. No, pero la humedad hace sentir acá. Estamos arriba de 40. Como estaba subiendo el helado. ¿Vas para allá como? Uf, ácido. Eso sí, También aquí. Ácido. ha sido un placer. Ha sido un placer conocerle. Bueno, nada, vamos, seguimos nomás. Ahí está, mirá. Aquí está el mercado, ¿no? De marisco. El mercado de mariscos. Va de a poquito bajando esto. Tenga en cuenta que está un poco ácido para mí. Cuesta un aceite poquito. de tiburón, mira. A ver, aceite de tiburón. Aceite de tiburón. ¿Esto qué es para la tos? Sí, para aquellos asmáticos y todo eso es muy bueno. Ojo que estamos aquí en el medio, que el señor está trabajando. Todo a base de pescado, ¿no? Carne de res. Aquí no se encuentra. ¿Sí o no? Sí, la costa. Bueno, aquí ya has visto que salen todos. Ahí te meten lo que es el tema del menú. Venga a comer acá, te piden, se te tiran arriba. Hay que ir con cuidado. ¿Ves? Ahí tienen todo el menú. Esos están todos. Lo que tienen, buscando clientelas. Pero nosotros estamos de paseo ahora. No nos vamos a poner a comer porque todavía no podemos ahí. Muchas gracias, amigo. Langosta rellena. Estás acá en la zona más visitada por todos los extranjeros. Acá lo que menos hay es salvadoreños, aunque no lo creas. ¿Y por qué no hay salvadoreños? Primeramente es un lugar de concentración de turistas donde hay bares, restaurantes y que acá el alto costo, porque no es barato, un plato de comida, aquí puede andar de entre los 15 a 35 dólares, pero también hay alternativas como comer comida tradicional salvadoreña, ¿verdad? También puedes tener comida vegana para aquellos que son amantes de los vegetarianos. También hay comida vegana acá. Entonces es bastante atractivo para muchos turistas internacionales. Pero yo pienso que tú dices no es para salvadoreños quizás, pero de los que viven aquí, pero todos los que emigraron y vienen de vacaciones, yo creo que vienen para este lado. ¿Y son salvadoreños también o no? Sí, pero cuando yo me refiero a turistas extranjeros, no estoy refiriéndome a los salvadoreños. Me estoy refiriendo a europeos, ¿verdad? O otro tipo de nacionalidad que vienen procedentes de países helados. Perfecto. Que les encanta broncearse y todo eso. Este es el paraíso para ellos. Ahí pone La Rioja. Ya nos acordamos a La Rioja de España. Y aquí Echando las tortillas. Es que te voy a contar algo.
Este es un punto estratégico de mochileros también. Y vas a encontrar, digamos, productos baratos en su momento para mochileros. Y vas a encontrar habitaciones. Mira cómo están de extranjeros. Mira, mira, todos estos son extranjeros. Mira, estos son europeos. No nada que ver, italianos, holandeses, alemanes, chinos, de todo tipo de nacionalidad vas a encontrar comiendo en estos lugares. ¿Y tú piensas que todos los extranjeros eligen esta parte del país? Esta es una de las partes de rigor. Esto no tenés que perdértelo. Entonces, incluso muchos restauranteros, los dueños son extranjeros. O sea, ni siquiera son nacionales, pues. Aquí vas a poder encontrar mucho turista o inclusive algunas veces, mira, el parqueo vale $3 acá. Pero no te cobraban ya un dólar a la entrada. Aquí también tenés que volver a pagar. ¿Cómo voy a pagar a la entrada y voy a pagar de vuelta? Pues lamentablemente, fíjate que antes acá podías parquear tu vehículo, pero la misma municipalidad está en convenio con los de acá para que uno obligadamente tenga que pagar parqueo. No, bueno, me parece bien para tener un control, porque si no viene y aparca todo el mundo, pero... Exacto, había un desorden en un momento dado, pero con esto se aprovecha, obviamente, entonces... Ya, pero que te cobren una vez y ya está, ¿no? Que te dejen, que no te cobren la entrada a un dólar, que te cobren donde te vayas a dejar el coche. Sí, pero mira, acá, ese es algo que yo siempre he dicho, ¿por qué te cobran doble? Es el único lugar donde te cobran doble. Estamos hablando ya de $4 por aparcar. Eso es, así es, efectivamente. Lo único que te cobran $4, pero puedes estar casi 12 horas parqueado. Ah, bueno. Esa es la gran ventaja. Hay otros lugares que, por ejemplo, yo ahorita voy a tener que, ni modo, como decimos, topar con respecto a la parte del parqueo. O sea, sí o sí tengo que pagar el parqueo ahorita porque no hay vuelta atrás. Bueno, vamos a aparcar pues. Mira el río, bien marrón baja, y allá se ve la playa al fondo. Esto es así porque acaba de llover. Entonces el agua que ha venido de allá arriba ya va a desembocar Okay. al mar. Ay, muchas gracias. Okay, 5 horas tiene. 5 horas, bueno, nos vamos antes. 5 horas, ya han escuchado. Pagas 3 euritos y puedes estar 5 horas, aparte del euro que pagamos a la entrada. Bueno, vamos a descubrir la playa. Vamos para ahí. Vamos a dar una caminata por este paseo que nos llevará a la playa seguramente. Yo me imagino que aquí en la noche debe estar precioso caminar. Donde estuvimos en Surf City, ahí no es una playa, es, digamos, todo de piedra. No había nadie bañándose porque también el océano estaba bravo. Pero vamos a ver aquí si podemos encontrar gente en la playa. Lindo ambiente hay acá, me gusta. Aquí te pueden Me gusta. Tranquila. Sí, yo no he subido nunca y no me pienso subir porque para hacer el ridículo mejor me quedo quieto, porque yo en una tabla de surf lo probé una vez y casi me ahogo. No soy capaz de mantener el equilibrio, y menos ahora de viejo. Bueno, estamos llegando, Balde de 8 unidades, $12. Baldes nacionales. ¿Qué será? ¿Balde nacional? ¿Qué es un balde nacional? Cerveza nacional. Cerveza. Esto me hace acordar ya de Europa. Tomar y emborracharse. Aquí están mis amigos. Al fin la conocemos en vivo y en directo, porque esto lo habíamos visto solamente por YouTube, como están ustedes mirando ahora. Está bravo el océano hoy. Bueno, eso es lo que le llaman el Cerrito. Ajá. Y para allá sigue. Dale, recto. Bandera roja. No nos podemos bañar. El escenario
escenario en la noche aquí es increíble. Allá donde estás viendo aquellos postes blancos, allí se da el campeonato mundial de surf. Aquí es una sede donde se dan las eliminatorias. Mira, ahí van surfeando, Mira, sí, porque de verdad. aquí en la noche puedes estar hasta la 1 de la madrugada sin ningún problema. Ajá, aquí estamos dando bandera roja. Mascotas con correa. Mira qué lindo que está todo esto acá. Lindo, lindo. Esta va a ser la segunda vez que voy a tocar con mis pies las aguas del Océano Pacífico. Y ahí viene. ¡Uy! Está hirviendo el agua, qué divina que está. Calentita, calentita, ¡ay, qué linda! ¡Ah! Me mojé todo. Menos mal que no se me mojaron los zapatos. Hirviendo está, espectacular. Y aquí la arena está también, que hierve. Muy bien, hemos tocado las aguas por segunda vez en mi vida. Bueno, aquí me han llamado y me hicieron subir. Bienvenido. Y saludar a este señor Bienvenido. tan amable. Esta es su casa. Oh, mis amigos. Un ¿Cómo se español aquí en llama? esa- ¿Cómo se llama? José Javier Bonilla, por servirle. Muchísimas gracias, señor. Es un Bonilla. gusto tenerlo por aquí, favor. Mr. Toner. Un saludo. Es un placer. Un saludo. Y él es el perro Chucho. El Pate Chucho. El Pate Chucho. Bienvenidos. Dígame usted, muchísimas gracias por la bienvenida y por pegarme un grito. Menos mal que me vio. No, sí, dije, lo van a traer, de seguro lo traen al Tunco, dije yo. Y aquí voy a decir los justito. saludos. Estoy sudando como un burro, Ya somos dos, mire, ve. Buah, es impresionante el calor que hace. Ah, sí, olvídese. ¿Cuántos años llevo aquí en este negocio? 10 años, 10 años. 10 añitos, Sí, ¿no? sí. ¿Y qué tal? Bien contento, ¿Sí? muy contento. Estoy en un paraíso, manglares allá, la playa aquí ver, al vamos, lado. podemos ir a ver. Adelante, claro, está en su casa. Y dígame usted, ¿qué tipo de turista viene por aquí? El 50% es brasileño, Brasileño. el 50%. El otro 50% es americano, israelita, palestino, ruso, holandeses, Nueva Zelanda. Tenemos de todo. Argentinos, También. colombianos, Y hay, digamos, españoles. durante todo el año. Durante de enero a mayo es brasileño, por las olas. Claro, generalmente vienen El por... surf, sí. Sí, ¿no? Sí, claro. Porque hay unos hoteles aquí, he visto aquí a la entrada. por todos lados. Por todos lados. De aquí al final, a la playa, a su mano izquierda, hay bares, discotecas, hoteles, De restaurantes. todo, ¿no? Mire, Divino, qué ¿no? placer saludarlo. No, el placer es mío, es verdad. No, A no. mí, usted no se da ni idea de que vaya caminando por un sitio en el que está en el otro lado del mundo y que me diga, y que me llamen, y que me inviten aquí y que me traten así. No. Bienvenido a mi casa. Muchísimas y gracias. Es su casa. Yo prometo, otra vez, lo prometí como iba a venir aquí. Sí, yo le di seguimiento que usted decía, voy a ir a El Salvador, Sí, voy, no y dirá, voy. este no va, y este que todo no. ve, bla, 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 bla. Y de repente agarró camino y aquí lo tenemos. Aquí estamos. Y ojalá pueda volver de vuelta. Vaya, qué bueno. Y la próxima vez... Espero que se haya estado a gusto. Vengo aquí, de verdad. una Espero que haya maravilla. estado contento aquí. Tengo un gran anfitrión. No, desde que lo recibí en el aeropuerto yo lo vi. Él lo que fue a traer. Eso es lo más importante, tener una persona que te guía a un Claro. lugar donde no conoces a nadie, ¿no? Claro. Pero bueno, es una alegría. Muchísimas gracias de corazón. No. Aquí Y tiene un espacio, esta es su casa. muchísimas gracias. Hotel y restaurante Mamaguaya. Hotel y restaurante ¿Y Mamaguaya. cómo lo podemos buscar en las redes sociales? Así es, aparece mamaguaya.com. ¿Y algún número de teléfono de WhatsApp? 7850-8405. Repitiendo, más 503. 7850-8405. Ahí está, a todos los turistas europeos que ven esto y sobre todo de Estados Unidos, que son muchos salvadoreños, ya saben dónde tiene que venir, porque este señor ya se le nota que es una gran persona. Así que nada, No. señor, ¿Tiene agua? ya tenemos en el ¿Seguro? coche. Sí, no Pero se preocupe. agua fresca, agua fresca. Yo sé que Ahorita. la No, dos le voy a dar. Dos encima. Ahorita, Wow, ahorita. Es un placer. Esta es la hospitalidad de un salvadoreño, mira. Exactamente, increíble. Mire cómo estamos sudando, señores, pero ya se nos fue todo, el cansancio, todo, porque cuando te recibe la gente así, es que Vale la pena. Vale la pena. Este país vale la pena por su gente. Para ir terminando y cerrando el video aquí, ¿cómo se siente usted con el presidente Nayib Bukele? ¿Existe seguridad realmente, como se dice? Es lo mejor que nos ha pasado. Estuve trabajando para la Constancia 32 años y ese fue un martirio. Eso fue es un sufrimiento que mi familia sufríamos. Cuando eran las 12 del mediodía, cuando iban a ser las 12 del mediodía, el cuerpo nos temblaba.
porque el teléfono iba a sonar, porque el penal nos estaban llamando que querían la renta. Pero no me llamaban para saludarme, me llamaban para pegarme unas puteadas, pero puteadas. Adelante, bienvenidos. Y la última vez que me llamaron, me dijeron, para mañana a las 12 queremos $5,000. Si a las 12 del mediodía no nos dan los $5,000, el siguiente día te quemamos el primer camión. Yo le dije a mi ex señora, mira, le digo, esto pasa. Si hoy le damos $5,000, mañana van a querer $10,000, me dijeron. No podemos darle dinero. Y entonces decidimos no cerrar el negocio. Increíble. Increíble. Eso fue un sufrimiento, eso es una basura, no malditos esa gente. ¿Y qué piensa usted de las personas que están en contra de este presidente? Porque no saben, porque se lucran de eso. Eso era un negocio para cierta gente, para las casas de seguridad, para la gente de cuello blanco, que los mareros recogían en cada año entre 15 y 20 millones cada mara. Eran $40 millones al año. Ellos no tocan ese dinero, lo tocaban los de cuello blanco. ¿Cómo van a estar contentos las ONG, toda esta gente que recibía plata? No, se les acabó el negocio. Ahí está. No, mejor con Nayib no puede ser. No puede ser. Ya saben, señores. Gracias a Dios que Nayib llegó. Escuchen a este señor porque la única manera de saber la realidad hay que estar aquí, hay que venir aquí y hablar con la gente de aquí. Los demás que hablan es porque no saben, no han sufrido. Sentados ahí. Sentados allá en un escritorio, en aire acondicionado, tomando algo, hablando algo que no saben, no conocen. Yo le tengo que decir una cosa. Yo tengo ganas de estar sentado con aire acondicionado ahora. Sí, yo sé. Muchísimas gracias nuevamente. No, pero Sude, que es bueno, sacamos la autoestima. Saca toda la grasa, hay que bajar esto. Un par de kilos para bajar por aquí. Ojalá, porque me dijeron que iba a venir irme más gordo. Más gordo, al revés. Al revés. Más delgado. Exacto. Mr. Donner. Un placer. El placer es mío. Un placer. Un Muchísimas gusto. gracias. Un gusto. Muchísimas gracias. Don Jackson, papá, cuídelo y llévelo a todos los lugares.